Las luces fluorescentes parpadeaban en el pasillo vacío mientras Trevor Walsh apretaba la última conexión de la tubería reventada. Las 11:30 de la noche de un martes, en el piso 15 de la Torre Hamilton, en la planta ejecutiva, donde hombres con trajes de $1,000 tomaban decisiones que cambiaban vidas. Él era solo el fontanero al que llamaban cuando las cosas se estropeaban fuera del horario laboral, tan invisible como las tuberías detrás de las paredes. Trevor estaba buscando su caja de herramientas cuando un grito desgarró el silencio, crudo, aterrorizado. Luego, nada. Silencio sepulcral. Venía del baño ejecutivo, al final del pasillo. Aquel que estaba a 6 metros de la oficina de la esquina de Vanessa Crawford. Su teléfono zumbó. El mensaje de buenas noches de Ruby desde casa de Harris. 7 años luchando por mantenerla alimentada, segura, estable. 7 años pasando desapercibido, manteniéndose invisible. El pasillo se extendía ante él como un cañón. Detrás de la puerta de ese baño, alguien estaba siendo herido. Si se alejaba, seguiría siendo padre. Si avanzaba, todo se haría añicos. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la llave inglesa. Algunas decisiones destruyen a un hombre de cualquier manera. Las botas de trabajo gastadas de Trevor resonaron en el pasillo mientras avanzaba hacia la puerta del baño. 7 años pasando desapercibido, manteniéndose invisible en edificios como este. Pero aquel grito aún resonaba en sus oídos. El tipo de sonido que significaba que alguien se había quedado sin opciones. El rostro de Ruby brilló en su mente, su sonrisa desdentada y sus rizos salvajes. Tenía 7 años y todavía creía que su papá podía arreglarlo todo. ¿Qué pensaría si se alejaba? La puerta se abrió de golpe. La escena interior se congeló como una fotografía. 2 hombres con trajes caros, uno sujetando a una mujer contra la encimera de mármol, mientras el otro agarraba una pila de papeles. La mujer, Vanessa Crawford, la reconoció del directorio del vestíbulo. Tenía un brazo torcido a la espalda, la blusa rasgada por el hombro. Sus ojos se encontraron con los de Trevor, grandes y desesperados. El hombre que la sujetaba, Brett Morrison, se recuperó primero. Joven, pulcro, con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Piso equivocado, amigo. Siga su camino. Trevor no se movió. Se quedó en el umbral, llave inglesa en mano. El otro hombre, Scott Hendricks, se movió nerviosamente con sus papeles. Dije, siga su camino. Brett apretó su agarre sobre Vanessa. Ella se encogió. Suéltala. La voz de Trevor salió áspera. Brett se rió. ¿Sabes con quién estás hablando? Mi padre posee el 40% de esta empresa. Una sola queja mía y estás acabado. Piensa en eso antes de hacerte el héroe. Cada palabra fue como un puñetazo. Brett tenía razón. Trevor estaba a una queja de perderlo todo. Las tasas escolares de Ruby, el alquiler, la comida. Pero los ojos de Vanessa se encontraron con los suyos de nuevo, formando palabras que no podía decir en voz alta. Por favor. Los dedos de Trevor se apretaron en la llave inglesa. Voy a decirlo una vez más. Suéltala. Brett soltó a Vanessa con un empujón y avanzó hacia Trevor. Trevor dio un paso al frente, se interpuso entre ellos. No violencia, solo una barrera. Has cometido un gran error, siseó Brett. ¿Sabes lo que estábamos haciendo aquí? Haciendo negocios, y acabas de agredirme. Alzó la voz. Scott, llama a seguridad. Tenemos un intruso que nos atacó. Trevor sintió que la trampa se cerraba. La estaban obligando a firmar algo. Eso es agresión. ¿Prueba? Porque tengo pruebas de que irrumpiste con un arma. Brett señaló la llave inglesa. La puerta se abrió de golpe. Seguridad del edificio.
2 guardias. El rostro de Brett se transformó en miedo. Gracias a Dios. Este hombre entró con esa llave inglesa y empezó a amenazarnos. Frank, el guardia mayor, miró a Trevor con comprensión. Había visto 1000 situaciones como esta. ¿Es verdad? Trevor miró a Vanessa, esperando que ella explicara. Ella miró al suelo, en silencio. Lo que sea que Brett tuviera contra ella la mantenía callada incluso ahora. Oí a alguien en apuros, dijo Trevor. Vine a ayudar, trayendo un arma. El guardia más joven se acercó. Suelta la llave inglesa. Trevor la dejó en el suelo lentamente. No había salida. No para gente como él. Quiero presentar cargos, dijo Brett. Este hombre me agredió a mí y a la señorita Crawford. Vanessa miró a Trevor por un largo momento. Cuando habló, su voz fue cautelosa. Hubo un malentendido. El señor Walsh oyó algo y vino a investigar. Las cosas se confundieron. No creo que nadie tuviera intención de hacer daño. No la verdad, pero tampoco una mentira. Frank, el guardia mayor, olió a gato encerrado. Entonces, nadie está herido. Nadie quiere presentar un informe. Quiero que lo arresten, espetó Brett. ¿Por qué exactamente? El tono de Frank era neutro. Una declaración formal significaba informes policiales. Preguntas sobre lo que Brett y Scott hacían en un baño de mujeres pasada la medianoche. Brett dudó. Simplemente sáquenlo de aquí. Está despedido. En la lista negra. Mañana, todos los administradores de propiedades sabrán su nombre. Los guardias escoltaron a Trevor hacia afuera. Mientras esperaban el ascensor, Frank habló en voz baja. Fue estúpido lo que hiciste ahí. También valiente, pero la valentía no paga el alquiler. Trevor se apoyó contra la pared del ascensor. ¿Qué había hecho? Mañana estaría desempleado. El alquiler vencía en 9 días. Ruby necesitaba zapatos nuevos. Un momento de intentar hacer lo correcto y lo echó todo a perder. Su teléfono sonó en la camioneta. Número desconocido. Señor Walsh, soy Vanessa Crawford. Necesitamos hablar. Su amigo Brett lo dejó claro. Él no es mi amigo. Lo que viste esta noche es complicado, pero lo arreglaré. Cuando lo haga necesitaré que digas la verdad sobre lo que viste. La verdad es que estoy a punto de perderlo todo porque intenté ayudarla. No siempre su voz era tranquila. Te pido que confíes en mí, solo por un tiempo. Colgó. Trevor se sentó en la oscuridad, preguntándose qué se suponía que debía hacer a continuación. A la mañana siguiente, Trevor llevó a Ruby a la escuela con una sonrisa forzada. Ella charlaba sobre libros mientras él calculaba $300 en ahorros, con el alquiler venciendo en 9 días. Al mediodía las llamadas comenzaron. La Torre Hamilton rescindió su contrato. Fifth Street canceló. A las 13 dijo, había perdido 4 trabajos. Brett Morrison actuó rápido. Harris apareció esa noche con cerveza y comida para llevar. Así que, eres un héroe y un idiota. Ruby se queda conmigo. Tú también. La habitación de invitados está vacía. Tengo trabajos de cableado. La paga no es genial, pero es algo. No puedo. No te estoy preguntando. Te estoy ofreciendo. Ella llamó después de todo. Quizás esté recopilando pruebas. Estos tipos corporativos no se mueven hasta que tienen el golpe de gracia. Las siguientes 2 semanas fueron brutales. Los trabajos esporádicos apenas cubrían la comida. Dio aviso de desalojo del apartamento. Se mudaron a la habitación de invitados de Harris. Ruby lloró pero intentó ocultarlo. La escuela se volvió difícil. Los niños llamaban criminal a su padre. Ella la llegó a casa con los ojos rojos. Vanessa llamó el jueves de la segunda semana. Mañana a las 2. La cafetería de Grind and Mercer. Vanessa estaba sentada en un rincón trasero con carpetas. Gracias por venir.
Te lo debo todo. Una explicación. Empujó una carpeta. Esto es lo que intentaron hacerme firmar. El 15% de mis acciones, combinado con las acciones del padre de Brett, me forzarían a salir. Me chantajearon con documentos falsos de malversación. Trevor lo abrió. Documentos financieros. ¿Por qué me lo muestras? Pasé 2 semanas demostrando que es falso. Brett y Scott robaron $800,000 durante 18 meses. Vendedores falsos. Empleados fantasma. Llévalo a la policía. Necesito un testigo creíble. Ya lo perdiste todo diciendo la verdad. Testifica en una reunión de la Junta de Emergencia mañana. Todavía no puedo trabajar aquí. Si testificas, irán a la cárcel. Puedo ofrecerte la dirección de gestión de instalaciones. $75,000 más beneficios. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Dime qué necesitas. La reunión de la Junta tuvo lugar en la Torre Hamilton. Trevor llevaba su única camisa de vestir. Brett se sentó en el extremo. Tranquilo. Vanessa, ¿qué es tan urgente?, preguntó Frank Morrison. Malversación, fraude, chantaje y agresión por parte de Brett Morrison y Scott Hendricks. La sala estalló. Brett se puso blanco. Frank se puso frío. ¿Prueba? Vanessa presentó las pruebas. Registros bancarios, contabilidad forense, cuentas offshore, metódico, devastador. Fabricado, dijo Brett, temblando. Señor Walsh, dígale a la Junta lo que presenció. Trevor se puso de pie. Su voz salió áspera. Oí un grito. Encontré a Brett y Scott sujetando a la señorita Crawford, obligándola a firmar papeles. Me incriminaron cuando intervine. Está mintiendo. Lo perdí todo cuando me puso en la lista negra. No tengo razón para mentir. Frank estudió a Brett. ¿Es esto verdad? No se suponía que llegara tan lejos. Brett se detuvo. Sal, recibirás noticias de los abogados. Brett se fue. Scott lo siguió. Vanessa lo encontró en el vestíbulo. Gracias. Sé que no fue fácil. ¿Tendrán consecuencias? Las tendrán. La evidencia es demasiado sólida. La Junta no puede barrerlo bajo la alfombra. Sacó una tarjeta de presentación. Mi oferta sigue en pie. Director de gestión de instalaciones. $75,000 al año más beneficios. Piénsalo. Trevor nunca había ganado más de 35. Solo soy un fontanero. Eres alguien que hace lo correcto cuando le cuesta todo. Eso es lo que necesito. Ella sonrió. Habla con tu hija. Trevor encontró a Ruby en la mesa de Harris. Su rostro se iluminó. Papá, ¿cómo te fue? Muy bien, cariño. ¿Vamos a estar bien? Trevor miró a su hija. Rizos salvajes, sonrisa desdentada, esperanza y preocupación en sus ojos. Pensó en la decisión que había tomado para mostrarle a Ruby que hacer lo correcto importaba más que estar seguro. Sí, cariño, mejor que bien. La abrazó, te lo prometo. 3 meses después, Trevor estaba en la Torre Hamilton vistiendo una camisa planchada. Trevor Walsh, director de instalaciones, su oficina tenía vistas a la ciudad. Un equipo, un salario, seguro médico. No perfecto, todavía trabajaba muchas horas, todavía preocupado, pero era sólido, ganado. Ruby había dejado de ser acosada. La historia salió en las noticias locales y cambió cómo la gente lo veía. Ruby caminaba más erguida, sonreía más. Consiguió un papel en la obra de teatro de la escuela. Hablaba de convertirse en abogada algún día. Harris todavía pasaba semanalmente. Tuviste suerte. Pudo haber sido diferente. Lo sé, pero tú creaste tu propia suerte. Tomaste la decisión difícil. Harris levantó su cerveza. Trevor chocó las botellas. Brindo por eso. Vanessa envió un correo electrónico. Brett y Scott sentenciados, 3 años cada uno.
Ruby califica para nuestro nuevo programa de becas. Trevor lo archivó. Prueba de que a veces hacer lo correcto realmente importaba. Esa tarde, llevó a Ruby a tomar un helado. Se sentaron en un banco viendo el atardecer. Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que ser bueno es más importante que estar seguro? Sí, creo que ahora entiendo. A veces hay que ser valiente incluso cuando se tiene miedo. Trevor la abrazó. Exactamente, cariño. La ciudad se extendía ante ellos. En algún lugar, otra persona podría estar enfrentando su propio momento de decisión. Trevor esperaba que eligieran con valentía. El sol se puso por debajo del horizonte. Ruby terminó su helado. ¿Podemos volver mañana? Claro, cariño. Me gusta cuando estamos juntos. A mí también. Trevor le tendió la mano. Vamos, vámonos a casa. Caminaron hacia la camioneta de la mano. Las luces de la ciudad se encendieron una por una como estrellas después de una tormenta. Por primera vez en 7 años, Trevor Walsh sintió que podía respirar tranquilo. No porque todo fuera perfecto, sino porque había demostrado que el valor importaba, que hacer lo correcto marcaba la diferencia. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche se tenían el uno al otro. Tenían esperanza, y eso era todo. La mañana siguiente golpeó como un tren de carga. El teléfono de Trevor empezó a sonar a las 7:30. 3 clientes cancelando trabajos, todos con el mismo lenguaje cuidadoso sobre tomar una dirección diferente y restricciones presupuestarias. A las 8 eran 5 cancelaciones. A las 9, su calendario para las próximas 2 semanas había sido borrado por completo. Brett Morrison actuó rápido. Trevor tenía que admitírselo. El hombre tenía conexiones que se extendían profundamente por las redes de gestión de propiedades de la ciudad y estaba usando cada una de ellas. Harris abrió la puerta antes de que Trevor pudiera llamar. Ruby ya vestida para la escuela con su mochila colgando de un hombro. El rostro del anciano estaba surcado de preocupación, del tipo que proviene de haber visto demasiada crueldad en la vida. Oí tu teléfono zumbando toda la mañana, dijo Harris en voz baja. Supuse que algo salió mal anoche. Nada que no pueda manejar. La mentira le supo amarga, pero Trevor forzó una sonrisa para Ruby, quien ya corría hacia él con esa sonrisa desdentada que hacía que todo lo demás se desvaneciera por un momento. Papá, ¿podemos tomar panqueques de camino a la escuela? Se chocó contra sus piernas, envolviendo sus delgados brazos alrededor de su cintura. El señor Harris hizo huevos, pero eran raros. Les puso verduras. Las verduras son buenas para ti, pequeña. Trevor le revolvió los rizos salvajes, inhalando el aroma a fresa de su champú. 7 años y ya terca como el acero, igual que su madre. Pero sí, podemos tomar panqueques, rápidos, eso sí. No quiero que llegues tarde. Harris captó la mirada de Trevor por encima de la cabeza de Ruby. La pregunta tácita pendía entre ellos. ¿Qué tan mal está? Trevor hizo un pequeño movimiento de cabeza. Ahora no, no delante de ella. Harris asintió con comprensión. Había vivido lo suficiente como para saber cuándo un hombre se estaba ahogando, pero no podía permitir que su hija viera cómo subía el agua. La cafetería de panqueques estaba casi vacía. Solo los rezagados de la hora punta matutina, bebiendo café y mirando sus teléfonos. Ruby charlaba sobre un proyecto de ciencias mientras Trevor empujaba los huevos revueltos por su plato. Su mente corría a través de cálculos que no dejaban de dar resultados negativos. El alquiler vencía en 8 días. La factura de electricidad estaba vencida. Las tasas escolares de Ruby para el próximo mes. La camioneta necesitaba pastillas de freno nuevas. Lo había estado posponiendo, pero el chirrido empeoraba. Sin trabajo entrante, tenía quizás 3 semanas antes de que empezaran a faltar a los pagos.
quizás 4 si estiraba las cosas hasta el punto de ruptura. Papá, no me estás escuchando. La voz de Ruby interrumpió su espiral. Lo miraba con esos grandes ojos marrones, demasiado perceptiva para sus 7 años. ¿Estás triste por algo? Solo cansado, cariño. Noche larga arreglando esa tubería. Fabricó otra sonrisa, esperando que pareciera más real de lo que se sentía. Cuéntame de nuevo sobre el proyecto de ciencias. Algo sobre volcanes. Ella se lanzó de nuevo a la explicación, con las manos gesticulando salvajemente mientras describía las reacciones de bicarbonato de sodio y vinagre. Trevor se centró en su voz, usándola como un ancla para no ahogarse en el pánico que le arañaba el pecho. Pasara lo que pasara, lo resolvería. Siempre lo hacía. Por ella encontraría una manera. La primera semana fue una clase magistral de humillación. Trevor llamó a todos sus contactos, a cada contratista que alguna vez le había dado un trabajo, a cada administrador de propiedades que tenía su número guardado. Las respuestas variaron. Algunas fueron de disculpa, otras frías. Unas pocas fueron lo suficientemente honestas como para admitir que alguien con mucho dinero les había advertido. Una administradora, una mujer mayor llamada Pat, que siempre había sido decente con él, lo apartó en una tienda de suministros. No sé qué hiciste, dijo en voz baja, pero el hijo de Frank Morrison está haciendo llamadas. Dice que eres inestable, peligroso. Quería avisarte. Va a ser difícil encontrar trabajo en esta ciudad por un tiempo. Trevor le dio las gracias y se fue antes de que pudiera ver cuánto esas palabras lo habían destrozado. Inestable, peligroso. Las palabras que la gente usaba cuando querían destruir a alguien sin pruebas. Brett no solo le estaba quitando sus ingresos, le estaba quitando su reputación, su futuro, cualquier oportunidad de reconstrucción. Era minucioso, brutal y completamente legal. Al final de la segunda semana, Trevor aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Trabajos esporádicos que pagaban en efectivo, sin preguntas. Arreglar la valla de un vecino por $40. Desatascar un desagüe por 20. Nada estable, nada fiable. Llevaba a Ruby a la escuela temprano y la recogía tarde, exprimiendo cada hora posible del día para reunir suficiente dinero para mantenerse a flote. Harris ayudó donde pudo, negándose a recibir pago por cuidar a Ruby, a veces dejando comestibles en la puerta de Trevor con afirmaciones bruscas de que había comprado demasiado por accidente. El orgullo de rechazar la ayuda luchaba con la necesidad de aceptarla, y la necesidad estaba ganando. Ruby empezó a llegar a casa de la escuela más callada de lo normal. Al principio, Trevor pensó que solo estaba cansada. Los días largos eran duros para ella. Pero el jueves de la tercera semana salió del edificio con los ojos enrojecidos y su mochila colgando torcida de un hombro. Algo en el pecho de Trevor se rompió cuando vio su rostro. ¿Qué pasó? Se arrodilló a su altura allí mismo en la acera, con otros padres fluyendo a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Nada. Su voz era pequeña, derrotada, no como la de su Ruby en absoluto. «Cariño, háblame». Ella miró al suelo, arrastrando su zapatilla gastada contra el hormigón. Unos niños en la escuela estaban diciendo cosas sobre ti, sobre cómo te metiste en problemas y perdiste tu trabajo y que vamos a quedarnos sin hogar. Su voz se quebró en la última palabra. Les dije que no era verdad, pero solo se rieron. Dijeron que sus padres les habían dicho que se alejaran de mí porque mi papá es peligroso. Las palabras golpearon a Trevor como golpes físicos. Esto era lo que Brett había hecho. No solo herirlo a él, sino herir a su hija. La convirtió en un blanco porque su padre había intentado hacer lo correcto. La furia que lo invadió fue candente e inútil.
No podía luchar contra los chismes, no podía golpear los rumores, no podía proteger a Ruby de la crueldad casual de los niños que repetían lo que sus padres decían en las mesas. Mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. Nada de eso es verdad. ¿Sabes eso, verdad? No hice nada malo. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda. A veces, cuando haces eso, la gente se enoja porque les resulta inconveniente. Pero eso no lo hace incorrecto. Entonces, ¿por qué todos actúan como si fueras malo? Su voz era desesperada, buscando lógica en una situación que no la tenía. Porque el mundo no siempre es justo. Fue la verdad más dura que jamás le había tenido que decir, viendo cómo su rostro se arrugaba al darse cuenta de lo que le decía. A veces, la gente con dinero y poder puede hacer las cosas difíciles para la gente que no tiene esas cosas. Pero eso no cambia lo que está bien y lo que está mal. Simplemente significa que hacer lo correcto cuesta más a veces. Ruby se limpió los ojos con el dorso de la mano, esparciendo lágrimas por su mejilla. ¿Valió la pena ayudar a esa persona? La pregunta dejó a Trevor helado. Pensó en mentir, en decirle lo que necesitaba oír. Pero Ruby merecía la verdad, incluso cuando era complicada. Todavía no lo sé, dijo en voz baja. Pregúntame de nuevo cuando veamos cómo termina. Esa noche, después de que Ruby finalmente se durmiera en el sofá de Harris, su electricidad había sido cortada esa mañana, haciendo que el apartamento fuera demasiado frío. Trevor se sentó en su camioneta y miró su teléfono. Vanessa había llamado 2 veces más en las últimas 3 semanas. Él no había contestado. ¿Cuál era el sentido? Ella había tomado su decisión esa noche, permaneciendo en silencio mientras Brett lo destruía. Sus promesas de arreglarlo eran solo palabras, caras y vacías como todo lo demás en su mundo. Pero sentado allí en la oscuridad, viendo cómo el porcentaje de la batería disminuía porque no podía permitirse el lujo de gastar gasolina, haciendo funcionar el motor para calentarse, Trevor se preguntó si quizás se había rendido demasiado pronto. ¿Y si realmente lo decía en serio? ¿Y si todavía había una oportunidad de cambiar esto? No solo por él, sino por Ruby, para que su hija pudiera volver a la escuela con la cabeza alta, en lugar de enfrentar susurros y dedos acusadores. Contestó al cuarto timbre. Han pasado 3 semanas, dijo sin preámbulos, todavía complicado. La voz de Vanessa sonaba cansada, tensa de una manera que no había estado antes. Más de lo que sabes, pero estoy cerca. Tengo pruebas, registros financieros, correos electrónicos, imágenes de seguridad desde ángulos que ellos no sabían que existían. Brett y Scott han estado malversando dinero durante 18 meses, casi $800,000. Crearon empresas fantasma. Falsificaron informes, falsificaron mi firma en transferencias y construyeron un rastro de papel diseñado para que pareciera que yo era la que lo hacía. Trevor sintió algo frío instalarse en su estómago. ¿Por eso te quedaste callada? Me estaban chantajeando con la amenaza de destruir todo lo que construí. Sí, mi empresa, mi reputación, mi libertad. Si hubieran publicado esos documentos antes de que pudiera probar que eran falsos, habría estado acabada. Probablemente en prisión. Hice una pausa, pero encontré las transacciones reales, rastreé el dinero y tengo las imágenes de seguridad de esa noche. Hay una cámara en el pasillo que capta el reflejo en la puerta del baño. No es perfecto, pero muestra lo suficiente. Muestra cómo me obligaban. Muestra cómo tú interviniste para ayudar. ¿Y ahora qué? Trevor mantuvo su voz plana, sin dejar que la esperanza se colara. La esperanza era peligrosa cuando se estaba tan abajo. Ahora necesito que testifiques. Hay una reunión de la Junta de Emergencia en 2 días, el viernes por la mañana. Frank Morrison estará allí.
El padre de Brett, toda la junta. Voy a presentar todo. Y necesito que les digas lo que viste esa noche. Exactamente lo que pasó. El padre de Brett posee el 40% de la empresa. ¿De verdad crees que se pondrá en contra de su propio hijo? Creo que Frank Morrison es un hombre de negocios primero y un padre segundo. Y creo que cuando vea las pruebas de lo que ha hecho su hijo, no solo a mí, sino a las finanzas de la empresa, a su reputación, tomará la decisión que proteja su inversión. La voz de Vanessa se endureció. Pero te necesito allí. Tu testimonio marca la diferencia entre que esto sea una situación de ella dijo, ellos dijeron, y un crimen real con un testigo. Trevor pensó en la cara de Ruby manchada de lágrimas, en la tranquila generosidad de Harris, en el apartamento que estaría oscuro y frío hasta que pudiera reunir dinero para la factura de la luz. En las 3 semanas de ver cómo su vida se desintegraba porque había intentado ayudar a alguien. ¿Qué gano yo con esto? La pregunta sonó mercenaria, pequeña, pero había superado el punto del orgullo. Que la verdad salga a la luz, tu reputación restaurada. Y ella dudó, un trabajo. Vamos a necesitar un nuevo gerente de instalaciones para el edificio. Alguien en quien podamos confiar. Alguien que demostró que hará lo correcto incluso cuando le cueste todo. El salario es de $60,000 al año, más beneficios. Seguro médico y dental completo para ti y Ruby. $60,000. Las manos de Trevor se apretaron alrededor del teléfono. Era más del doble de lo que ganaba en un buen año, y no había tenido un buen año desde antes de que su esposa muriera. El seguro médico significaba que Ruby realmente podría ver a un médico cuando se enfermara. No solo esperar con esperanza, significaba estabilidad, seguridad, todo por lo que había estado luchando. ¿Por qué me ofrecerías eso? Porque te lo ganaste. La voz de Vanessa era tranquila pero firme. La mayoría de la gente habla de integridad. Tú realmente la tienes. Eso es raro, especialmente en mi mundo. Trevor cerró los ojos, presionando el teléfono contra su frente. Cada instinto le gritaba que desconfiara, que asumiera que esto era otra trampa. Pero había algo en la voz de Vanessa. Agotamiento, sí, pero también sinceridad. Ella también se estaba ahogando, a su manera, y le ofrecía un salvavidas si él solo se atrevía a extender la mano y agarrarlo. Viernes por la mañana dijo finalmente, ¿a qué hora? La reunión de emergencia de la Junta se celebró en una sala de conferencias que probablemente costaba más que todo el alquiler anual de Trevor. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, con el sol de la mañana pintando todo de dorado. Los miembros de la Junta se sentaron alrededor de una enorme mesa, hombres mayores en su mayoría, con algunas mujeres dispersas entre ellos, todos vistiendo el tipo de ropa que denotaba riqueza y poder. Frank Morrison se sentó a la cabecera de la mesa, canoso y con ojos perspicaces, con su hijo Brett sentado a su derecha. Scott Hendricks también estaba allí, con aspecto pálido y nervioso. Trevor se quedó cerca de la puerta con su mejor ropa, unos pantalones khaki y una camisa de botones que estaban limpios pero que mostraban su edad. Se sentía completamente fuera de lugar, como una mancha en una pintura cara. Harris se había ofrecido a acompañarlo, pero Trevor se había negado. Esto era algo que necesitaba hacer solo, por Ruby, por él mismo, por la parte de él que todavía creía que hacer lo correcto importaba. Vanessa estaba de pie al frente de la sala con una computadora portátil y una pila de carpetas. Se veía diferente a esa noche, compuesta, poderosa, en control. Pero Trevor podía ver la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se mantenía. Esta era su apuesta, su momento de la verdad.
Todo lo que había construido durante décadas dependía de la siguiente hora. Gracias a todos por venir con poca antelación, comenzó Vanessa. Su voz era firme, profesional. He convocado esta reunión para abordar un asunto serio que amenaza no solo mi posición, sino la integridad y la estabilidad financiera de esta empresa. Abrió la computadora portátil y una hoja de cálculo apareció en la pantalla detrás de ella. Durante los últimos 18 meses, aproximadamente $793,000 han sido transferidos sistemáticamente de las cuentas de la empresa a holdings offshore. Las transacciones se ocultaron en gastos operativos rutinarios, disfrazados de pagos a proveedores y honorarios de contratistas. Frank Morrison se inclinó hacia adelante con una expresión indescifrable. ¿Y nos traes esto a nosotros? ¿Por qué no debería pasar esto primero por el comité de auditoría? Porque el comité de auditoría ha sido comprometido. Vanessa hizo clic en la siguiente diapositiva. Cadenas de correo electrónico con nombres resaltados. Brett Morrison y Scott Hendricks crearon una red de empresas fantasma para desviar dinero. Usaron mi firma electrónica falsificada en documentos para autorizar transferencias y construyeron un rastro de papel diseñado para que pareciera que yo era la que estaba malversando. Brett se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. «¡Esto es una locura! ¿Me estás acusando seriamente de...?» «Siéntate», la voz de Frank era tranquila, pero absoluta. Brett dudó, luego se hundió de nuevo en su silla. Los ojos de Frank nunca dejaron a Vanessa. «Esas son acusaciones serias. Supongo que tienes pruebas más allá de hojas de cálculo que podrían manipularse». Vanessa asintió. Registros bancarios de las Islas Caimán y Suiza, accedidos a través de canales legales con la cooperación de investigadores federales. Registros de transacciones que muestran que las transferencias se originaron en ordenadores de la oficina de Brett y del departamento de TE de Scott, no de mi oficina o casa, y testimonio de contables forenses que rastrearon cada dólar. Hizo una pausa. Además, imágenes de seguridad de hace 3 semanas, cuando intentaron obligarme a ceder acciones adicionales para legitimar su robo. La sala quedó en silencio. El rostro de Brett había pasado de rojo a blanco. Scott parecía a punto de enfermar. Vanessa hizo clic de nuevo y aparecieron imágenes de seguridad granuladas. El pasillo fuera del baño ejecutivo, con la marca de tiempo de las 11:27 p.m. El ángulo era incorrecto para ver directamente dentro del baño, pero la superficie parcialmente reflectante de la puerta mostraba imágenes distorsionadas lo suficiente como para ver a 2 hombres sujetando a una mujer, lo suficiente como para ver la lucha. «Eso no... Ni siquiera se ve nada claro», balbuceó Brett. «Podría ser cualquiera. La marca de tiempo coincide con el registro de seguridad del edificio que muestra que tú, Scott y yo éramos las únicas personas en ese piso. Y hay un testigo». Vanessa señaló a Trevor. El señor Trevor Walsh, un contratista independiente que estaba trabajando en una emergencia de fontanería esa noche. Él me oyó gritar e intervino. Vio exactamente lo que estaban haciendo. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Trevor. Se sintió inmovilizado por su atención, por el peso de lo que Vanessa le pedía que hiciera. Este era el momento. Decir la verdad y potencialmente recuperar su vida o permanecer en silencio y definitivamente perderlo todo. El rostro de Ruby brilló en su mente. No llorando, sino riendo como solía hacerlo antes de que todo esto comenzara. «Diles lo que viste», dijo Vanessa en voz baja. Trevor dio un paso al frente. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pero firme. Estaba terminando una reparación de tubería reventada en el piso 15.
Alrededor de las 11:30 oí un grito de mujer. Venía del baño ejecutivo. Cuando abrí la puerta, Brett Morrison estaba sujetando a la señorita Crawford contra la encimera con el brazo torcido a la espalda. Scott Hendricks estaba detrás de ella con papeles intentando obligarla a firmar algo. Ella estaba claramente angustiada. Tenía moretones visibles en la muñeca. Cuando les dije que la soltaran, Brett me amenazó. Dijo que su padre era dueño de la empresa y que podía ponerme en la lista negra. Luego llamó a seguridad y afirmó que yo los había atacado. Brett estalló. «¡Eso es una mentira!» Irrumpió en una reunión de negocios privada con un arma. Una llave inglesa interrumpió Trevor. «Soy fontanero. Tenía mis herramientas de trabajo y no era una reunión de negocios. La estaban agrediendo». «Mi hijo no», comenzó Frank, pero Vanessa lo interrumpió. Su hijo pasó las últimas 3 semanas destruyendo sistemáticamente el sustento del señor Walsh. Todos los contratistas de la ciudad han sido advertidos de no contratarlo. Su hija ha sido acosada en la escuela debido a rumores que su hijo difundió. Todo porque el señor Walsh vio algo que no debía ver y se negó a quedarse callado. Sacó otra carpeta. Tengo documentación de cada llamada que hizo Brett, cada contacto que utilizó. Es intimidación de testigos como mínimo, posiblemente conspiración criminal. El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de Frank Morrison se había quedado muy quieto, la quietud que precedía a una explosión. Miró a su hijo con una expresión que Trevor no pudo descifrar del todo. Ira sí, pero también algo parecido a la pena. «Dime que miente», dijo Frank en voz baja. «Dime que no hiciste esto». La boca de Brett se abrió y cerró. Scott tenía la cabeza entre las manos. Los hombros temblaban. La verdad estaba escrita en ambos, en cada línea de su lenguaje corporal, en cada segundo de silencio que se extendió demasiado. «Quiero que los arresten», dijo Vanessa. «Quiero la restitución completa de los fondos robados. Y quiero que el nombre del señor Walsh sea limpiado públicamente con el entendimiento de que cualquiera que siga poniéndolo en la lista negra enfrentará acciones legales de esta empresa». Frank se puso de pie lentamente. Parecía más viejo de repente. El peso de la traición de su hijo lo envejecía en tiempo real. Seguridad dijo al teléfono sobre la mesa. «Envíen a alguien. Tenemos una situación que requiere intervención policial». Miró a Brett y su voz se quebró ligeramente. «Lo has destruido todo. Lo sabes». La compostura de Brett finalmente se hizo añicos. «Papá, puedo explicarlo. Íbamos a devolverlo. Fue solo temporal. Falsificaste documentos, malversaste casi $1 millón. Agrediste a tu CEO e intentaste destruir la vida de un hombre inocente para encubrirlo». La voz de Frank era plana, muerta. «No hay explicación para eso. No hay forma de arreglarlo». La policía llegó en 15 minutos. Trevor observó cómo Brett y Scott eran sacados esposados. Brett seguía intentando argumentar su caso mientras su padre permanecía en silencio y destrozado en la ventana. Los miembros de la junta ya estaban pasando a modo de gestión de crisis, hablando de comunicados de prensa y control de daños. Trevor se sintió desconectado de todo, como si estuviera viendo que le ocurría a otra persona. Vanessa lo encontró junto a los ascensores. Se veía agotada, pero aliviada, como alguien que había estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente podía exhalar. «Gracias», dijo simplemente. «Sé que fue difícil. Fue necesario». Trevor apretó el botón del ascensor. «Por lo que vale, lamento lo de su empresa, el daño que esto hará. Sobreviviremos. Las empresas siempre lo hacen, de una forma u otra». Le entregó una tarjeta de presentación. «La oferta de trabajo sigue en pie. Gerente de instalaciones,
$60,000 al año. Los beneficios comienzan inmediatamente si lo desea. Trevor miró la tarjeta. Papel grueso, letras en relieve. El tipo de cosa que pertenecía a un mundo diferente al suyo. Pero quizás, solo quizás, ese mundo podría ser suyo ahora. Lo quiero, dijo, pero necesito dejar algo claro. Si veo que algo malo sucede, voy a hablar, incluso si es inconveniente, incluso si me cuesta el trabajo, así soy. Vanessa sonrió y fue genuina. Esa es exactamente la razón por la que te lo ofrezco. Necesitamos gente que no pueda ser comprada ni silenciada. Aparentemente son más raras de lo que pensaba. Extendió su mano. Bienvenido a bordo, señor Walsh. El apretón de manos fue firme, profesional. Trevor bajó en el ascensor, sintiéndose como en un sueño. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Harris. ¿Cómo te fue? Trevor respondió rápidamente. Dile a Ruby que su papá no es un tipo malo después de todo, y que podemos volver a encender la electricidad. 3 meses después, Trevor estaba en el vestíbulo de la Torre Hamilton, con un portapapeles y una radio coordinando al equipo de mantenimiento de la noche. El trabajo era extraño, parte logística, parte gestión, parte resolución de problemas. Todavía arreglaba cosas cuando era necesario, todavía se ensuciaba las manos. Pero ahora también tenía una oficina con su nombre en la puerta y un seguro médico que cubría el trabajo dental de Ruby. El otro día, había llegado a casa de la escuela emocionada porque un niño le había pedido ser su compañero para un proyecto. Los susurros habían cesado. La reputación de Trevor había sido reconstruida, cuidadosa y públicamente con el apoyo total de Vanessa. Harris pasaba a veces para traer café y fingir que solo estaba por el barrio. «Te ves bien», dijo el anciano, observando la nueva camisa de trabajo de Trevor con el logo de la empresa. «Respetable. Me siento como un impostor la mitad del tiempo», admitió Trevor. «Como si alguien fuera a descubrir que no pertenezco aquí. Perteneces a cualquier lugar donde te ganes el derecho a estar. Y esto te lo ganaste». Harris le apretó el hombro. «Esa hija tuya está orgullosa de ti. Ayer le dijo a todo el mundo en el supermercado que su papá ahora es gerente». No paraba de hablar de ello. Trevor sintió que un calor se extendía por su pecho. El orgullo de Ruby importaba más que cualquier otra cosa, más que el salario, más que los beneficios, más que la vindicación de que se le diera la razón. Ella lo había visto caer y levantarse. Había aprendido que hacer lo correcto a veces significaba sufrir por ello, pero que el sufrimiento no hacía que la elección fuera incorrecta. Brett Morrison y Scott Hendricks estaban esperando juicio, en libertad bajo fianza, pero enfrentando serias penas de prisión. Frank Morrison había renunciado a la junta, su reputación permanentemente empañada por los crímenes de su hijo. La empresa había recuperado la mayor parte del dinero robado y estaba reconstruyendo lentamente su imagen. Vanessa había sido perfilada en 3 revistas de negocios como una CEO que se había enfrentado a la corrupción en sus propias filas, sus acciones subiendo tanto literal como figurativamente. El papel de Trevor en todo el asunto había sido mencionado en algunos artículos. El fontanero que presenció un crimen y testificó a pesar del costo personal. Algunos medios de comunicación habían querido entrevistas, pero él se había negado. Esto no se trataba de ser famoso o celebrado. Se trataba de poder mirar a su hija a los ojos y saber que había actuado correctamente con ella, le había enseñado las lecciones que importaban. Una tarde, después de que el edificio se vaciara y el equipo de limpieza estuviera terminando, Trevor se encontró de nuevo en el piso 15. El baño ejecutivo había sido renovado. Nuevos accesorios, nuevos azulejos, como si reemplazar el espacio físico pudiera borrar lo que había sucedido allí.
Pero Trevor recordaba, siempre recordaría ese momento de elección, de pie en el pasillo con una llave inglesa en la mano y miedo en la garganta, decidiendo qué tipo de persona iba a ser. Su teléfono zumbó. El rostro de Ruby llenó la pantalla. Una selfie que acababa de tomar en casa de Harris, haciendo una mueca graciosa con la cena en la mesa detrás de ella. El mensaje decía, ¿cuándo vienes a casa? Hicimos espaguetis y se están enfriando. Te quiero, papá. Trevor sonrió y respondió, de camino. Guárdame el pan de ajo. Cerró su oficina, apagó las luces y se dirigió al ascensor. La Torre Hamilton estaría allí mañana con todos sus problemas y posibilidades. Pero esta noche tenía una hija esperando y pan de ajo enfriándose, y eso era todo lo que importaba. Mientras el ascensor descendía, Trevor pensó en la pregunta que Ruby le había hecho ese día fuera de la escuela. ¿Valió la pena? Ahora sabía la respuesta. Valió la pena. No porque todo hubiera salido bien, aunque eso ayudó, sino porque le había demostrado que algunas cosas eran más importantes que la seguridad y la comodidad. El coraje, la integridad, la voluntad de ponerse de pie, incluso cuando ponerse de pie significaba caer. Esas eran las cosas por las que valía la pena sacrificarse. Esas eran las cosas que convertían a una persona en alguien a quien su hija podría llamar con orgullo papá. Las puertas del ascensor se abrieron. Trevor salió al vestíbulo por la reluciente entrada de mármol y al aire de la tarde. Su camioneta estaba aparcada ahora en el estacionamiento de empleados. Ya no tenía que buscar aparcamiento en la calle. Pequeñas victorias que sumaban algo más grande. Subió al asiento del conductor y encendió el motor. Ruby estaba esperando. Los espaguetis de Harris se estaban enfriando. Y mañana, Trevor volvería y haría el trabajo que necesitaba hacerse, sabiendo que se había ganado su lugar aquí, no por quedarse callado, sino por negarse a permanecer en silencio cuando más importaba. Eso valía todo.